Tú sabes que eso no tiene fin, como yo escuchaba cuando recién empezaba en la peluquería, pues habían peluqueros que decían, sí, ¿qué vas a estudiar si ya todo está hecho? Sí, pero todo vuelve de otras maneras. Y esa es la importancia de hoy en día, reinventar y hacer nuevas cosas, ¿no? Un ejemplo claro es, anteriormente se llamaba en el caso de un corte comercial, le decíamos desmechado, degrafilado. Hoy en día le llaman butterfly. El día de hoy me encuentro en una de las escuelas más importantes en nuestro país y en el mundo. Estamos hablando de Pivot Point y qué mejor de poder entrevistar a uno de sus monitores, a Gustavo Torres, un estilista y maestro que trasciende en este mundo de los peines y las tijeras. Y vamos a poder conversar un poco de su historia, de sus conocimientos, de sus inicios y de este fascinante mundo de la peluquería que nos apasiona. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte a ti, a Greñas, a Dairo, ¿no? De nuevo, a mí me parece fabuloso volver a encontrarnos y retomar nuevas conversaciones, ¿no? Ya nos hacía falta, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y es que en realidad tenemos mucho por contar los que estamos dentro de este medio. Cada vez estamos siempre adquiriendo información, cada vez estamos siempre actualizándonos, conociendo qué es lo que se da dentro del sector. Y me gustaría mucho que tú nos puedas mencionar, tú como maestro, como estilista, qué novedades me imagino que se está desarrollando dentro de Pivot, porque es importante, hay que agradecer a Pivot que nos brinda sus instalaciones para poder hacer esta entrevista. ¿Y qué te brinda tal vez Pivot como escuela, como soporte de educación? Bueno, mira, José, de por sí las fortalezas de nuestra escuela siempre es que tenemos una plataforma, ¿no? Tenemos los mejores maniquís en donde podemos trabajar corte, color, peinado, y por otro lado, otra de las fortalezas de nuestra escuela es la pedagogía, ¿no? Eso creo que en comparación a muchas otras escuelas, no solamente como tú lo acabas de decir, nacionales e internacionales, se preocupan un poco de esto, ¿no? De esta imagen y que es la fortaleza mundial. Es importante mencionar de que Pivot pues, es una escuela con muchos años que se desarrolla dentro de la educación en diferentes partes del mundo, ¿no? Y que siempre está constantemente investigando, siempre está en esa necesidad de encontrar nuevas metodologías de enseñanza, nuevas tendencias también, ¿no? Porque si nosotros nos remontamos, pues la exigencia creo que se está dando de forma constante en estos últimos años, ¿no? Así es, mira, te voy diciendo de que más o menos hará 5 años atrás hay una nueva plataforma, pero que está más en Estados Unidos, están haciéndola para Latinoamérica, que se llama Lab, que es una plataforma, aparte de la que ya tenemos, en donde ya se inmiscuye muchos profesores y alumnos, donde pueden comunicarse de cualquier parte del mundo, ¿no? Por otro lado, también tenemos se desarrolló lo que es los cursos de barbería, que ya pronto están los nuevos materiales y que va a ser, como en todo el mundo, una carrera. No es solamente, como nos vemos tú y yo, un curso de 3 meses o 4 meses, José, porque no es solamente agarrar una máquina y cortar, sino el hombre también se hace servicios de corte, color, peinado, manicure, pedicure, afeitado y XX detalles, ¿no? Y en eso se está desarrollando. Ahora, Gustavo, para todos los que tal vez en algún momento no han podido ver las entrevistas o las conversaciones que hemos tenido y todo el mundo de habla hispana en Latinoamérica y en España, en todo el mundo de habla hispana que está involucrado dentro de este mundo de la belleza, coméntanos tus inicios. Yo sé que tú eres la tercera generación, pero en tu familia hay la cuarta generación, creo, dentro de... Y van a haber más, porque tú vienes de una familia muy reconocida dentro del mundo de la peluquería, la familia Torres. Oh, gracias por las palabras, José. Bueno, en verdad yo creo de que se ha dado con el tiempo y lo hemos hablado varias veces, o sea, no lo elegimos, nos escogió la peluquería. En el caso de mi abuelo, él empezó en Chincha, es una provincia al sur chico de Lima, en donde él tenía un pequeño barcito y comenzó a cortarle cabello a sus amigos, ¿no? Y ahí trabajaba mi papá y le hacía también cortar el cabello a sus amigos, ¿no? Hasta que un día se le dio la oportunidad de ir a trabajar a Lima, ¿no? Por necesidad, por X cosa, y encontraron trabajo en el Country Club.
Y ahí en el Country Club, pues tú sabes que ya de por sí tiene un mercado bastante grande. Hubo una persona que le ofreció a mi padre tener un salón. Y ahí es donde nace la peluquería Todos de San Isidro, en donde, bueno, hasta donde yo me acuerdo, llegamos a tener con mi papá cerca de 60 y tantos años. Ahorita tendríamos, pues no sé, 80 y algo de años esa peluquería, ¿no? En donde pasaron un montón de políticos, de personajes, empresarios y todo, porque fue más abarcado hacia la peluquería masculina y niños, ¿no? A pesar de que se hacía también servicios de damas. ¿Y para qué? Quiero cerrar esto, ¿por qué? Porque para mí esa fue mi primera universidad, mi primera escuela, José, ¿no? Y es que Todos es una marca, fue una peluquería que trascendió en esas épocas, ¿no? En la época de los 80, de los 90, hasta los inicios del 2000, era una peluquería que tenía más de, no sé, ¿cuántas estaciones? Más de 40 estaciones, algo así, ¿no? Sí, más o menos, tenía un montón, de ahí han salido un montón de peluquerías también, ¿no? Comenzaron a llegar, él lo que hacía era inmiscuir a personas, y una de las anécdotas que me contaba era que él empezó cuando la Vía Expresa ni siquiera estaba, era el tren, ¿no? Y llegaba desde La Victoria hasta Chorrillos, ¿no? Y me acuerdo que él pues comenzó a trabajar y llegaba gente a comprar, a venderle pancito, limones, y le ofrecía enseñarles que va a ganar más y que se pongan a trabajar con él. Y así tuvo un grupo de personas que comenzaron a trabajar con él, y otras fueron pues de su madre tierra, que es Chincha, que es más, saludo a todo el gremio de los peluqueros de Chincha, porque en realidad hay muchos, de ahí fueron los del norte que también han venido, también que han llegado, y bueno, después ya es global, pues todo Lima, ¿no? Él básicamente comenzó, o fue un visionario, porque incluso él quería ser militar, mi padre. Y su abuelo, mi abuelo, lo vino a traer para sacarlo, porque no quería que él se vuelva militar, porque tenía que ayudarlo en su negocio a mi abuelo, ¿no? Y de ahí vinieron, como te digo, y se fue dando todo. Él tuvo también suerte, y creo que esa suerte la heredé yo, ¿no? En donde no nos esforzamos mucho para tener, pero también fueron las épocas y que vivimos felices. Y también depende mucho de cómo lo pienses. Hoy en día escucho mucho eso, ¿no? Que hablan de, que me ha pasado esto, lo otro, y en realidad depende mucho cómo pensamos las cosas, cómo estamos, ¿no? Y entonces ahí es donde mi padre me dio la oportunidad, ¿no? Me dio la oportunidad a mí, a mis hermanos y a un montón de gente, en donde comenzó a traer gente de Argentina, de Brasil, de Italia, de Holanda, ¿no? Porque él empezó en una asociación que se llama George Hardy, en donde estaba inscrito con Chile y Argentina, que hoy en día ya es la OMC, ¿no? Y yo llegaba del colegio y veía pues a un colorado que era de Italia, o un colorado holandés o alemán, y bien, pues, ¿no? Pero son buenas personas, ¿no? Y venía para capacitar a gente en la peluquería, y a gente que se enteraba también, según lo que me cuenta, mi papá le decía que entren. O sea, en eso también tuvo un buen match, un buen corazón. Y creo que eso también fue llevando, porque fue uno de los primeros presidentes de la Asociación de Peluqueros del Perú también, ¿no? Y obviamente que poco a poco pues ya fue dejando eso, se dedicó más a la peluquería, a su vida, y nos fue dejando a los hijos, ¿no? Ahí entra de cabeza mi hermano Lucho, en donde a él le gustó también lo que es campeonatos, que también hasta ahora está dando clases con su hijo, ¿no? Luis Omar, que bueno, también es mi sobrino, y que él es de la 4ª generación en donde está haciendo, ¿no? ¿Qué más te puedo decir, José? Hay cosas que me acuerdo ahorita, que la gente que tenía miedo cuando yo llegaba, o mi papá me llevaba pues a los 3, 4, 5, 9 años, porque cada vez que llegaba, siempre que llegaba y me iba, siempre dejaba malogrado algo, un lavadero, un sillón o algo. Pero todavía no me inmiscuía, todavía no sabía qué iba a hacer. Es más, mi padre mismo, yo creo que no quería que yo sea peluquero, ¿no? Porque él siempre me decía, o tenía fe, que yo podría hacer muchas otras cosas, ¿no? Yo te digo, mi papá apostó por mí en una universidad, no la acabé, apostó por mí en una carrera, publicidad, contabilidad, administración, hasta que llegó Pivot Point,
¿no? Y es que en realidad a veces suele pasar que muchas personas tal vez no encuentran esa pasión de poder hacer lo que les gusta, y muchas veces antiguamente también se da, no me vas a poder negar, que éramos muy influenciados también por los deseos de nuestros padres y no por lo que queríamos, ¿no? Pero hubo un momento, por lo que yo sé y me gustaría que toda la gente también pueda conocer, un momento que a ti te marcó para que te decidas enrumbarte por este camino en un campeonato que tal vez como anécdota lo puedas contar. ¿No? Sí, de hecho, mira, estamos acá así literalmente sin floros. O sea, sin floro también, literalmente, ¿no? Que es un compañero de trabajo de la escuela. Sí, José, en un momento mi padre vio pues que yo no daba por alguna carrera, y con mi hermano trataron de inducirme hacia la peluquería. Primero me llevó a la peluquería a ver la administración, o sea, ver cómo manejaban la caja, ver abrir la peluquería, cerrar la peluquería y detalles más, ¿no? Ahí conocí muchas buenas empresas como las que hay hoy en día acá en Lima, que pululan en todo, ¿no? Desde los que le debo la parte administrativa de esa época, que nos educó al peluquero administrador, que fue Sebastián, que fue el primero en dar la educación para los peluqueros. Y luego de ahí, pues el ímpetu de que, como todo peluquero de hoy en día, de un joven que dice, quiero ser el mejor de Lima, quiero ser el mejor de Perú y del mundo, ¿no? Yo también fui así, o sea, pero hay que pisar tierra y hay que tener los sueños, pero también hay que despertar para decirte, oye, sueña, pero sé realista, ¿no? O sea, porque a veces cuando sueñas demasiado, a veces pueden volverse pesadillas, o bien pueden ser malos ratos los que pases, ¿no? Entonces, en este caso, mi padre, como te vuelvo a retomar, me llevó a un campeonato, me mandó con mi hermano Lucho a un campeonato en Paraguay, si mal no recuerdo. Pero primero fuimos para Argentina, ¿no? Entonces fui conociendo el mundo de la peluquería, y para empezar yo, como decía mi padre, cuando tú viajas es como si te hubieras leído 4 o 5 libros. Y en realidad es la idiosincrasia y la sociedad en la cual como ellos están. Por decirte, yo llegué a la Argentina y llegué a conocer a un gran amigo de mi papá, el señor Lopresti, en donde él tenía su peluquería, pero no trabajaba con gente que no era de su familia. O sea, o era su primo, o era su tío, o era su sobrino, o era su hermano. Allá se veía así, y creo que hasta ahora, ¿no? Y otra de las cosas que me acuerdo mucho es que allá le dedicaban un día a ellos practicar algo. O sea, si muy bien pueden trabajar de martes a sábado, el domingo es familiar y el lunes es para seguir preparándose profesionalmente. Eso es lo que yo vi de todo lo que era Argentina. Y lo mismo lo replicaba Paraguay, a pesar de que no tenía un desarrollo igual como Argentina, ¿no? Entonces, cuando llegué a Paraguay, pues conocí a muchos amigos ahí de mi hermano, y obviamente muchos mayores que yo. Mentira, es una broma. Pero grandes amigos, grandes peluqueros, y llegué, en esa época estaba, creo, Cori comandando la presidencia de la Asociación de Peluqueros de acá, y entonces habla con mi hermano y que le dice que le falta para completar el equipo una persona. Y entonces Lucho me dice, oye, pero participa. Y yo te digo, José, o sea, en ese día, si muy bien me llevaron era para inducirme, pero yo no agarraba una tijera, ni un cepillo, ni nada. ¿Me entiendes? Yo iba a abrir la peluquería, a cerrar, a sacar cuentas y una que otra cosa, pero no agarraba una tijera. Hasta barría, te digo, ¿ya? Pero no era para tocar tijera ni nada. Entonces, mi hermano me dice, no, pero entra, normal, no pierdes nada, igual ya todo está pagado, lo único que necesitas es la persona. Y plan. Entonces me presento, me ponen Eso sí, me encantó, porque es otra cosa, José, cuando tú entras a un lugar y te pones la camiseta de Perú. Donde vayas. Yo creo que le va a pasar a cualquier peluquero de ustedes que va y de pronto se pone la bandera encima, eres otro, ¿no? Entonces, pero fue poquita esa ilusión que en realidad sentí, porque justo me pusieron y empieza la prueba, porque era una prueba de corte con tijera sobre peine, y era un clásico lo que llaman. Y a mí me enseña mi hermano en 3 horas para que al día siguiente lo haga con la pulidora, pues. Y entonces estoy empezando a cortar y llega un jurado, que hoy en día es el presidente de la OMC de Uruguay. ¿Ya? Entonces me dice, señor, usted sale afuera. No te miento, no empecé a dar 2 tijeretazos y ya estaba afuera, José. O sea, ya me habían descalificado.
Pero es que en realidad no tenías todavía el conocimiento, solamente tenías 3 horas de práctica, nada más. Nada. Es más, recién me estaban induciendo para ver, oye, a ver si le gusta, ¿no? Entonces, ¿sabes? Ese ese mal rato quizás que me hicieron sentir wow y de pronto me lo quitaron, fue la llave que abrió de repente ese interés en mí en comenzar a ver diferente la peluquería, ¿no? Y que comencé a ver el mundo, porque ahí tú sabes que en todos estos eventos pues lo hacen siempre magnífico, con las marcas, presentan pues las mejores herramientas, y el nivel, discúlpame que hable de la UMC, pero el nivel no es comercial, el nivel de la UMC es artístico. Claro. O sea, es como que tú vas a ver un futuro Van Gogh, un Beethoven, ¿no? Un Dalí, ponte, ¿no? Que está ahí haciendo y que tiene cosas para hacer, que en vez de tener pues un lienzo, pues tiene cabello y tiene tijeras y tiene un cepillo para moldearlo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la OMC. Pero hay después, obviamente, otros campeonatos que se ven que no son de esa línea. Esa línea, ¿no? Que también son buenos, o sea, no está de más. Pero ese tiene un nivel que te lleva justo y lo ata. Un nivel mucho más sobreexigente en todos los sentidos, tanto textura, color, diseño y todo ello, ¿no? Exacto. Entonces, cuando yo tengo contacto con esas personas, yo digo, wow, qué hermoso. Y mira, voy afianzando ese detalle hasta que llego al y me digo, no, yo me voy a dedicar a eso. ¿Y sabes qué? Me doy con una triste sorpresa, José, que me acuerdo que en esa época, estamos hablando de, a ver, yo tenía 22 años, 90 y algo, 92, 93, que ya había salido del colegio, busco dónde estudiar acá. Y la mejor, digamos, la mejor escuela era, en este caso, la que está en el estado, que es Naciones Unidas. Naciones Unidas. Pero me doy con la ingrata sorpresa que solamente era para damas. Para mujeres. Recién han empezado a permitir que ingresen varones. Entonces, ¿cuál era la forma de aprender? Yéndote a ferias, asistiendo a una persona o estando en una peluquería y aprendiendo empíricamente, porque eso es lo único que nos quedaba, ¿no? Entonces, comencé a ir a las ferias del señor Yataco, ¿no? Me acuerdo que una señora así que era, creo que hasta hace poco estuvo, porque ya después falleció, fue la señora, bien conocida, argentina ella. Coti Moreno, ¿no? Y que hasta fines de sus días estuvo viniendo, ¿no? Y que es loable que hasta ahora se vean esas personas, ¿no? Como también una persona que tú le has traído en Moños. Sharon Blaine, ¿no? Que a tanta edad, pues imagínate, puede haberse reflejando o compartiendo con personas jóvenes, que no se da muy poco, porque hoy en día básicamente creen muy poco en eso, porque una persona que se ve un poquito más lenta piensa que no va a darles algo, pero al contrario, y es lo que se ve y se refleja en el mundo, ¿no? A diferencia de repente un joven que dice, no, ¿qué me va a enseñar? ¿No? Pero bueno, volviendo a ese tema de volver a sentir esa parte en donde, ¿en qué momento decidí ser peluquero? Yo creo que fue ese, José. Al regresar, busqué un montón de cursos. Como te digo, me uní a una marca para que me enseñe administrativamente, pero también habían otras en las cuales me iba a ferias, ¿no? Comencé a ir a Argentina, a Brasil, a Colombia, a México. Llegué a estar en Los Ángeles por una marca y ver otro panorama, cómo es que el peluquero se ve de otra manera, ¿no? O cómo lo ve de otra manera. No necesariamente es tiene que cortar bien, sino que salen de escuela, que acá no había. Y llegó el momento en donde, junto con Floro, dimos el primer viaje al segundo simposio de Pivot Point. En Puerto Rico, ¿no? No, ese fue en Punta Cana. Punta Cana. ¿Qué cambió en ti el hecho de poder conocer la metodología de Pivot en ese momento? José, hay un antes de Pivot Point de Gustavo Torres y hay un después. En muchos factores, o sea, factores inclusive como persona. A mí me ayudó. Yo era una persona desordenada, una persona inmadura. Es más, hasta ahora tengo que tener mi niño dentro para ser creativo, pero
me ayudó bastante. Tú te encontrabas con una persona que te decía el por qué tenías que agarrar esto. Yo me acuerdo que de muy buena fe en la peluquería de mi padre, una señora que se llama Celia Polo, me enseñó a cepillar, pero ella me decía, mira, llévalo para arriba, llévalo para abajo, métele fuerza, jálale para la derecha, a la izquierda. Pero cuando hablé de pivot point me decía, no, tienes que elevar el cepillo a un cierto grado, envolverlo y apuntar con el pico en un sentido horario o antihorario. ¡Wow! El por qué. Y te enseñaban a que tú haciendo eso después tenías un resultado, que es lo que nosotros hoy en día brindamos en la escuela, ¿no? O en donde tú hablabas con una persona tan grande como Manuel Rodríguez, entrenador de equipos de la OMC, premiado muchas veces, entrenador de equipo que es, ojo, que no está participando, es un entrenador, o sea, ya ha sido campeón, ¿me entiendes? Y que te habla, hola mano, hola amigo, así como yo contigo. O sea, no es como acá que a veces o en algunos sectores vemos de que ya porque tienes el mejor salón o porque ya te llaman algo, ya, ay no, pobrecito, no, ¿me saludará o no me saludará? ¿Me entiendes? A veces se ve eso, ¿no? O sea, nosotros, acuérdate que estamos en un mercado donde vemos mucho el ego, pero a veces también se ve eso. Y esas fueron cosas que llegaban acá y que incluso en el primer viaje, yo me acuerdo que me fui, yo era el menor y muchos eran mayores de muy buenas peluquerías y que al llegar publicitaban. Hemos llegado de tal curso, de estar en tal, pivot point, pa. No te miento, José. Y mira, como hemos dicho, ¿no? Sin filtros. Yo veía que se iban a la playa. Y no estaba en el curso, pero mi padre decía, el papel aguanta todo, hijo, ¿no? Y obviamente yo tenía una oportunidad que no tenían otros por mi edad, a diferencia de otras personas que se han tenido que sacar el jugo o en esa época para poder irse a ese viaje. Como Floro. Floro en el primer viaje hizo un tremendo esfuerzo, que él me lo contó y asumo que lo habrá dicho. Fue un tremendo esfuerzo, fue que se endeudó un montón, él no tenía y aparte se había mudado a su peluquería. Había hecho un gasto tremendo, pero el esfuerzo y las ganas siempre tienen una recompensa luego, ¿no? Por eso te digo, yo he sido muy afortunado y me siento muy agradecido. Yo tengo mucha suerte, José. Pero esa suerte también va con el hecho de poder sobreexigirse constantemente, ¿no? Y tú creo que en todo este tiempo, desde que conociste la marca de Pivot, fuiste constante, fuiste retándote también para que llegado su momento, pues Pivot te identifique y te convoque para ser parte de los monitores dentro de la escuela acá en nuestro país, ¿no? No, eso fue espectacular, porque no solamente fue un reto personal, ¿no? Sino que también te encontraste con grandes amigos, nuevos amigos del gremio, ¿no? Gente que hoy en día pues son técnicos o ya tienen escuelas, ¿no? Y que en su momento aportaron en esta escuela, ¿no? Que todos vinimos por algo, sí. Que todos sabíamos que íbamos a quedar, no sabíamos. ¿Me entiendes? De 20 personas que estuvieron, quedamos 6 en la primera. Y ahora, pero yo me imagino de que el hecho de que ustedes pasen todo ese filtro, toda esa convocatoria, ¿no? También implica que era una responsabilidad representar una marca con tanto reconocimiento a nivel internacional, ¿no? José, no sabíamos, o sea, yo creo que la mayoría no sabía lo que se enfrentaba, o sea, yo por lo menos decía, bueno, voy a estar, pero no sabía si me iba a quedar o no. Yo, en este caso, creo que fue un tema de que hoy en día lo veo ya más claro porque primero vimos el conocimiento, ¿no? O sea, ver que es un ángulo en el cabello, ver que es una distribución, que es una proyección, como enseñarte el ABC de la peluquería. Luego de ahí trasladarlo a la acción. O sea, aprendiste qué es distribución, ahora hazlo. O sea, estás pasando del por qué o para qué, o cómo, para qué. Y al momento de hacerlo, tú comienzas a unir lo que tú has aprendido en la acción. Entonces, fue como nos calificaron. O sea, primero fue el conocimiento, que muchos, y que me das la oportunidad, José, por tu medio, por favor, o sea, no crean que la peluquería es solamente mirar, ¿no?
La peluquería es conocimiento y nutrirse es leer, es ver, es aprender. Y darlo de corazón. Si tú quieres tener ese límite, tienes que llegar a eso. Si tú crees que solamente es amanecer y levantarte hoy día, amanecí creativo, no es así, José, ¿no? Y así hay un montón de personas que creo yo ahí nos desasnaron de querernos de repente, yo corto bonito con mi tijerita, ¿no? Y así. Y después ver que de 20 personas, pues quedaron 6. Y primero fue una prueba escrita, texto, y después fue una parte técnica de elaborar, sea corte, color o peinado, en corte de hombre o de dama o hasta moños. Y luego de ahí ya fue la parte en donde tú pasabas al siguiente nivel, en donde te ponías, sacabas una balota y el profesor te sentaba así bien bacán y te decía, a ver, date una clase de un corte sólido horizontal. Y tú estabas... Y como me recuerda mi profesor me decía, Gustavo empezaba con la voz alta y acababa con la voz chiquitita. O sea, así, porque me inflaba. Y ahí es donde donde iba conociendo la parte que viene el siguiente nivel, José, que es de educar. En donde Pivot Point, después en los siguientes años, nos comenzó a nutrir de eso, de la educación, la pedagogía. La pedagogía para mayores, para peluqueros, para estilistas, ¿cómo piensa? Y también, no solamente es eso, sino que nosotros también lo teníamos que revertir en la realidad de nuestro Perú. ¿Cómo piensa nuestra sociedad? ¿No? ¿Qué es lo que espera? Y hoy en día, como tú has hablado también, ¿cómo piensa hoy? Porque yo estoy hablando de hace 20 años, pero en 20 años ha pasado algo. Por si acaso, Pivot Point Perú ha cumplido 20 años acá. Pero también me imagino que en algún momento se dio, y por lo que yo sé, algún cierto reparo, ¿no? Porque el estilista empírico o la persona que tal vez cree saber o tener el conocimiento, muchas veces pone el reparo para ser capacitado y creen que tal vez lo de afuera o lo foráneo puede ser mejor que él, en este caso su mismo compatriota, le pueda transmitir. ¿Qué tanto fue complejo manejar ese tipo de situaciones siendo ya monitor de Pivot? José, todos empezamos de cero. Tú sabes que teníamos monitores que eran también extranjeros. Entonces, yo te digo una cosa a ciencia cierta, sí, a personas que venían y preguntaban, yo quiero que me enseñe el extranjero, más no el peruano, ¿no? Y bueno, fue pasando, incluso cada uno de nosotros en los monitores tuvieron como que una firma como para que nos saquen, ¿ah? No hubo ninguno que no tuvo esa lista, creo yo, ¿ya? Pero obviamente pues porque la mayoría piensa o venía acá a medirse. Y no era así, tenían que venir a aprender, ¿no? En buena onda, ¿no? O sea, y cuando comenzó a pasar esto, no te miento, José, pasaron 5 años y hasta Pivot Point Internacional nos comenzó a felicitar porque cómo compraban. Era la mejor, cómo se desarrolló Pivot Point Perú. Todos se preguntaban, Argentina, Brasil, ¿qué tiene Perú? Y nos fuimos premiados durante 5 a 10 años por la mejor escuela en toda Latinoamérica. Y la tercera en el mundo, ¿no? Para que veas, ¿no? Y eso obviamente fue por las ganas que todo el equipo tenía al momento de compartir. No digo de enseñar, José, porque compartir. Yo he comenzado a aprender de que cuando tú te dedicas a ser profesor, ya no eres para ti, ya eres para la gente. Entonces tienes que dar sin esperar recibir. Porque si tú te guardas algo, entonces eres un mal educador, ¿no? Entonces, en este caso, pasó el tiempo y nosotros, wow, no te miento, hasta un día llegó de Pivot Point un libro que recién lo iban a lanzar y dijeron, por favor, que el equipo de Pivot Point Perú desarrolle esto. ¿Qué es lo que ellos creen que puede ir y que no? Imagínate, compadre, la matriz que te mande acá. Les consultaban. A todo el equipo, no a mí, o sea, a todo el equipo. ¿Qué quiere decir? O sea,
un valor, ¿no? Sobrevaloración por lo que ustedes están haciendo y por todo lo que han logrado. Porque si hay algo de lo que yo siempre menciono es de que hay un antes y un después también dentro de la peluquería en nuestro país desde que llegó Pivot. Porque vino a aportar, vino a sumar en este sector que lamentablemente hasta antes, y creo que hasta hace 10 años, pues estudiar peluquería era lo último, ¿no? La última opción que podías tener. ¿Qué tanto ha cambiado esto para ti? Tú que has visto ya durante casi 20 años trabajando acá en Pivot Point, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha revertido esa percepción que teníamos antes de estudiar peluquería? No, tú sabes que ha habido un montón de detalles. Si estamos hablando de 20 años atrás, cuando yo comencé a pintarme el cabello y yo tenía un cierto segmento de clientes que eran empresarios y me llegaban, oye, ¿a ti qué te ha pasado? Así, ¿ah? ¿Te has vuelto marica? O sea, y yo, tranquilo, y les decía, les mostraba mis libros. Y cuando les mostraba mis libros, lo que yo estudiaba, ¿qué? ¿Esto necesitas saber para aprender peluquería? Y ahí es donde este segmento, que era el cliente, el mercado final, se da cuenta. Y José, no te miento, hasta ahora me buscan y me llaman y ya es de esta manera. Ya me dicen, Gustavo, ¿me puedes atender? ¿Qué tiempo tienes para atenderme? ¿No? Que es otro a lo que se ve hoy en día, ¿no? Que van rápidos o bien hay gente después de pandemia que quiere que la tenga en su casa o X cosa, ¿no? Pero si vamos al segmento, en esa época eran más hijos de peluqueros que los llevaban porque obviamente es su legado, ¿no? El hijo tendría que seguir lo del padre y todo esto. Hoy no es así. Hoy ese segmento, digámosle que es un 20%, y la opción, como acabas de decir, de una opción como un profesional de la peluquería es el otro 80%. Sin contar con las personas que ya son profesionales y quieren otra profesión. Hemos tenido en aulas abogados, dentistas, contadores, ¿no? Y no te miento, o sea, yo me he dado la sorpresa de ¿qué? ¿No? Y es gente que tal vez en un momento, bajo influencia de su familia, estudiaron algo que tal vez no les gustaba y por esos prejuicios que se daban en esos tiempos, pues no se direccionaban por este maravilloso mundo de los peines y las tijeras, ¿no? Y esa es una gran satisfacción, por ejemplo, que ya el promedio de edad esté cambiando dentro de las personas que están queriendo estudiar en este mundo de los peines y las tijeras, ¿no? Así es, José. En este caso yo creo que valga la redundancia, la necesidad hace que uno piense diferente. En este caso, mira, muchos de los profesionales que han estado ahí lo buscaron después de pandemia porque dijeron, bueno, no puedo ejercer lo que tengo, pero puedo cortarle a mi familia o amigos. Entonces, así pensaron con ese chip. Pero en realidad, ¿no? Ya el pensamiento fue a que hoy en día ya no es, tú te dedicaste a peluquero, como hacían hace 20 años, porque tú no estudiabas o eras flojo o algo por el estilo. No, hoy en día no, ahora ya le están dando otro nivel casualmente, porque el profesional ya está viendo diferente. Te comento, hoy, si en los 80s tú veías quién cortaba bonito y agarraba la tijera de tal manera, hoy no se ve así. Hoy se ve después, post pandemia, en donde se abrieron un montón de escuelas y compartieron un montón de cosas, desde la postura, desde la buena postura, desde hasta que incluso el asiento de la estación, la cabeza tiene que estar a la altura del corazón para que no te dañe una posición mala, o también que tu tronco esté derecho, ¿no? Eso es por la parte morfológica. Por la otra parte profesional, cómo agarras la tijera. Por la otra, cómo es que tú, ya entrando hacia la necesidad del cliente, pues no solamente cortarle bonito o aprendí a imitarlo en YouTube o esto. No, porque, como te comento, es como cuando tú te vas a comprar una camisa y no te queda. ¿Qué haces? La llevas al sastre. ¿Y el sastre qué hace? Lo entalla. Tomemos ese ejemplo. Tú sabes cortar. Todos sabemos cortar bonito, pero todas salen iguales de la peluquería. O como hacen color, todas iguales. Pero no haces algo personalizado para que le quede. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene distintas características. Claro. Facciones, hombros, cuello, rostro, estatura, volumen de cuerpo, textura de cabello. Entonces, esos son lo que hoy en día, no solamente en el mundo, sino que Pivot Point lo da desde siempre, que le llamamos decisiones del diseño.
¿me entiendes? Y que estamos explotando en nuestras nuevas promociones, que es lo que tú en algún momento me preguntaste, ¿qué más están trayendo? Bueno, esto, sino que mucho nos guiamos. Y a manera de recordar lo que me preguntaste hace un momento, también un sinsabor cuando yo me asomaba, donde escribían y decían, yo quiero que me enseñe el extranjero, yo no quiero que me enseñe el peruano. Y mira cómo se revertió después de que ganamos premios y que ya no se fijaba el profesional en eso. Y no digo que mis colegas no sean buenos, simple y llanamente que ya habíamos logrado ese esquema y decían, mira José, y esto es literal, yo quiero que me enseñe el chatito gordito trigueñito. Rompimos esquemas. Es que en realidad sí, pues el hecho de que ustedes puedan ir desarrollándose dentro de este mundo de los monitores de pivot, pues te da esa capacidad de poder ir posicionando también tu propia marca, ¿no? Tu marca como Gustavo Torres, que la gente te empiece a identificar como ese gran maestro que no se guarda nada, ¿no? Pero Gustavo, a mí me gustaría saber qué tanto Pivot Point texturizó tu vida, porque sé que hay un antes y un después también en tu vida personal que cuando conoces Pivot. José, como te dije, me leí todos los libros que vinieron. Hoy en día ya hay como 3 ediciones más la plataforma. Y después de haberme leído esos 3 libros que nunca leí tanto en mi vida, me los comí. En ese momento, yo me acuerdo, y todo se basa en esfuerzo, dedicación y empeño y creer en ti. Porque yo me acuerdo que terminábamos de trabajar y Floro ofrecía su peluquería y nos íbamos a su peluquería después del trabajo de las 8 de la noche y nos quedamos hasta la 1 de la mañana, casi todos los días cuando fue la primera etapa, para estudiar para el primer examen, porque era que venía un estilista, un profesional de Pivot Point y después venía de 3 meses y en esos 3 meses nos tomaba un examen. Después venía otros 3 meses y otro, y después otros 3 meses y otro. Entonces era un tema de seguir. No te miento, yo una vez fui hasta enfermo con temperatura alta porque no podía dejar a mis compañeros solos estudiando, ¿no? Y yo creo que se basa mucho en eso, en si tú quieres hacerlo, así estés enfermo. Mira, yo hoy en día escucho hasta porque hay paro en el centro de Lima, no puedo llegar a estudiar. ¿No? O sea, el que quiere estudiar lo va a hacer. El que no va a buscar un montón de pretextos para no hacerlo, ¿me entiendes? Y a veces ahí estamos pues como que mintiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que con los años este ejemplo, esta oportunidad que me das en decir las cosas de repente un poquito serio, un poquito duro, pero son cosas que se ven y que eso sí falta cambiar como persona, ¿no? Como persona que si tú te vas a dedicar a estudiar o dedicarte a trabajar profesionalmente, yo te digo, en cualquier profesión vas a hacer eso. Hoy en día mismo, mi hija que estudia comunicaciones o mi señora que está estudiando otra profesión, escucho sus clases y pasa lo mismo que me pasa a mí, ¿no? En donde las personas buscan disculparse y nosotros han agarrado esa palabra de empatía por discúlpame, ¿no? Y la empatía se ve, pero discúlpame, el esfuerzo también. Entonces yo te puedo entender una vez, pero 5 o 6 veces ya no es empatía. ¿Y a quién le haces daño? A uno mismo. Y eso es lo que yo también me gustaría, la oportunidad de decirles de que cambiemos un poquito, sacámonos de este confort que tenemos de nuestras vidas y si quieres ser bueno, pues cambia, esfuérzate. Si sabes que eso te hace daño, cambia, ¿no? Ahora, quien te lo dice es una persona que no fue así y que justo ha ido cambiando poco a poco y mi familia no me deja de mentir ni mis amigos, que saben que yo también soy así y si lo recomiendo es porque en esas pequeñas cosas que he cambiado han logrado hacer lo que es Gustavo Torres hoy en día. Y es que Gustavo Torres es una marca que también ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Como Gustavo Torres, porque si hay algo de lo que yo puedo mencionar en estos casi 22 años que te conozco es de que tú también has ido mejorando en muchos aspectos, ¿no? En algún momento tal vez fuiste un tanto descuidado en tu físico y entendiste, ¿no? El costo-beneficio de lo que significa tal vez cuidarte en ese aspecto, porque el estilista, más aún el docente, tiene que estar concentrado en todos esos aspectos, tienes que estar parado mucho tiempo, tienes que sobrecuidarte tus horas de alimentación y a veces hay ese grado de
y responsabilidad que también se da dentro del sector, ¿no? Y Pivot te cambió, me imagino, en ese sentido, ¿no? Porque la responsabilidad también de mostrarte como docente, de mostrarte con el ejemplo con tus alumnos, ¿no? Claro, como dice este refrán que siempre lo he dicho, mente, cuerpo y alma. O sea, la mente tiene que estar fresca, tiene que estar lúcida para poder inducir al alumno, inspirar, porque eso es lo que yo creo. Tú, para llegar a un alumno, tú tienes que inspirar. No tienes que llegar y ser como tú quieres, no, tienes que hacer de que él te vea como una inspiración, para que hagas clic y él te tome y vea y haga lo que tú quieres. Y hagas que él haga cosas maravillosas que no pensaba que no podía hacer. ¿No? Ese es básicamente el alma, ¿no? La alimentación, o sea, la alimentación tiene que ser pues lo básico, ¿no? En donde tú tienes que comer tus alimentos, no comer en demasía. Tú me has conocido de 135 kilos, mi estimado, o sea, una pelota, ¿no? Y hoy en día pues he cambiado, obviamente por enfermedades y también por la edad, ¿no? Obviamente tengo que ir cuidándome tanto por mi profesión, por mi familia, ¿no? Y por muchas otras cosas más que todavía me falta hacer, ¿no? Y el alma, pues, José, es lo que uno tiene que tener más limpia, porque es esa persona, sobre todo si te metes a esta parte artística de peluquero, tú sabes que dicen que un artista tiene que tener 20 de coherencia y 80 de locura o de niño. Entonces tienes que medirlo también, porque también sin eso no puedes hacer nada. Entonces, de alguna manera tu alma tiene que estar bien, tiene que estar limpia, tiene que estar sana, quitarte pensamientos malos, quitarte que tú no puedes, quitarte de que te pasó algo malo, reviértelo y di que es bueno. ¿Me entiendes? ¿Sí? Sí, muy bien, yo te digo ahorita, y te lo he comentado, José, no sé cuándo salga esto, pero hoy, ya hace un año, falleció mi madre. Y fue cuando yo conocí el detalle, y hace unos 5 años o 6 años falleció mi padre, yo estaba en clase, en aula. Y ahí entendí lo que dice el artista, el del teatro, que te dice, la función tiene que continuar. ¿Y tú crees que alguien se dio cuenta que mi padre falleció? Ni mi madre, solamente los allegados. Entonces es así, tienes que enfrentarte a cosas y sobrellevar. Una vez me dijo Manuel Rodríguez, tú tienes un equilibrio en tu vida y eso lo tienen muy pocos peluqueros, porque inmiscuyes tu vida, tu profesión y tu familia y lo puedes llevar por donde seas. No hay muy pocos peluqueros que pueden hacer eso acá en el mundo. Yo creo que eso es una de las cosas que tienen que pensar, ¿no? No con esto decirles, oye, no, que tú no llevas una vida sana. No, tranquilo, para todos hay, o sea, es un camino, ¿no? Tú has mostrado, José, la vida de Solange, partes de vida de Solange, de su emprendimiento, o de otros profesionales como Ever o como Floro. Cada uno de nosotros tiene somos un libro ahorita, que te va a servir como ejemplo para que tú te reflejes, pero toma más la parte en donde abrieron fuego e hicieron llama. Y ahorita sus llamas están, por más años que han pasado, siguen prendidas, ¿no? José, para mí es un orgullo estar acá 20 años en Pivot Point. Yo una vez colgué una foto donde estaban todos en mi página y preguntaron, ¿qué? ¿Tiene 20 años en la empresa? O sea, ¿quién tiene 20 años, no? Son cosas que se aplauden y que con Floro no la creemos porque somos los que recién empezamos y tenemos otra colega también, pero que nos ponemos a pensar cuando estábamos en pandemia y nos pusieron la computadora y nos pusieron el Zoom y dijimos, oye Floro, ¿cómo le hacemos? Y nos comenzaron a enseñar. Y es hoy en día lo que se viene, ¿no? La tecnología va trayendo esta realidad virtual en donde va a entrar, pero les digo, chicos, o sea, va a entrar en la tecnología para la educación, pero el artista va a seguir siendo de mente y alma, cuerpo y alma. O sea que nosotros no nos vamos a ir. Todos podemos aprender lo mismo, pero tanto José o Dairon no van a poder hacerlo igual. Todo va a depender mucho, eso sí, de su tiempo que le den, de su esfuerzo que le den, y después el tiempo se va a revertir en wow, ¿esto hiciste en 20 años? Como me pasó a mí, como con Floro siempre que conversamos y nos vamos ahí y decimos, oye, ¿cómo tú te sientes ahorita?
tranquilo, feliz, contento, y no solamente es eso, sino que ves que muchos de nuestros alumnos desde hace 20 años tienen grandes salones, que nos siguen recomendando, que nos siguen dando un golpe en el hombro y nos siguen diciendo profesor, ¿no? O hay otros que no nos conocen y dicen profesor, o yo lo quería conocer, ¿no? Te das con esa sorpresa, o también esta otra sorpresa, profesor, ¿usted se acuerda que me dijo esto? Yo lo hice y mire cómo me fue. No sabes cuánto puedes repercutir en una vida de alguien, ¿no? Y yo de verdad agradecido al señor Elon por traer a Pivot Point. Exacto, justamente ahí me has quitado la siguiente pregunta o la afirmación que iba a mencionar, el hecho de que tenemos que tener tal vez esa oportunidad de que más empresarios como el señor Elon decidan, ¿no? Decidan pensar en el futuro, no solamente en el presente, porque él pensó en el futuro hace 20 años, lo que significaba traer una marca tan competitiva como Pivot y todo lo que ha trascendido en el tiempo, más aún apoyándose con gente que vivía apasionada por esta marca, ¿no? Como Pivot Point. Qué gran satisfacción debe sentir Elon, el señor Elon en este caso, perdón, de poder saber de que ha sido ese puente para mucha gente de poder adquirir ese conocimiento tan importante como lo es Pivot, ¿no? José, te comento una anécdota de hace un año atrás, en donde nos presentamos en una feria acá en Perú, con Floro, y el señor Elon nos vio, y ¿sabes qué? Al bajar nos esperó para darnos un abrazo. ¿Tú sabes cómo me sentí? O sea, que el patriarca, básicamente, de Pivot Point y de muchas otras marcas que tenemos nosotros acá en... De todo un nivel, claro. Todo un nivel. Se quede para darte un abrazo y felicitarte, ¿no? Y es muy loable porque no solamente es eso, sino que todo el equipo de Pivot, todos los que han pasado en su momento, han estado, se han ido, dejaron algo. Obviamente en el tiempo estamos Flor y yo, ¿ok? Pero todos pusieron su granito de arena. Y obviamente, como cualquier profesión, o sea, José, todos tenemos un salón y hay gente que viene y después se va y pone su salón. O hay gente que va a un trabajo, hace su empresa y después hace en otras empresas. Lo mismo va a pasar acá. Y eso es lo que están y otros compañeros y que espero estén bien, que les vaya bien siempre, ¿no? Y que igual, ¿no? Alumnos que hoy en día son profesores en otras escuelas, que son estilistas o técnicos estilistas de marcas de peluquería y que han sido alumnos de nosotros. Ahora, me gustaría mucho preguntarte e ir por ese lado ya un tanto más personal, ¿no? ¿Qué tan importante es la familia para poder desarrollarte dentro de este mundo de la peluquería? ¿Qué soporte, qué es lo que te ha brindado tus hijas, tu esposa, para poder ya marcar una brecha como estilista y como docente? José, tú sabes que yo inicié Pivot Point con mi primera hija. Mi primera hija tiene justamente los 20 años, 21 años ya. Y obviamente cambié un montón de cosas. Dejé la peluquería de mi padre por apostar por Pivot Point, donde ganaba muy bien y dije, no, yo creo en Pivot, porque creía en mí. ¿Me entiendes? Luego vino mi segunda hija y que me llamaron acá en clase y que tenía que irme y en esa época estaba como director Hugo. Me dijo, Gustavo, olvídate, tienes que irte. Y toda la gente me apoyó y se fue y me dijo, profesor, usted no tiene que estar acá, tiene que estar con su hija. O sea, son cosas que yo descubría, ¿no? El cariño también de las personas y que en algún momento también la familia y el apoyo de Angélica, que tú también la conoces, o sea, hemos vivido un montón de cosas y se fue haciendo más fuerte, ¿no? Hasta que lo que sí hay un detalle con la profesión, porque ninguna de mis hijas jala hacia la profesión, ¿me entiendes? Pero la verdad que no me preocupo porque lo que me interesa es que hagan lo que quieren, ¿no? Uno está estudiando idiomas, otro está estudiando publicidad, pero tengo más hijos. Yo tengo hijos acá en la escuela, ¿me entiendes? Y es más, hijos que ya se fueron, hijos que van a volver y dicen que los hijos son prestados, ¿no? Entonces, gente, comunidad Pivot Lovers, greñas, estén en la escuela o no, basta con que sean del gremio. Tienen acá un amigo, tienen a la escuela, tienen una persona que les puede ayudar, ¿no?
en algún consejo o algo, o de repente vienen nos eligen como una opción para aprender en su profesión, vengan, no se van a arrepentir. No digo que seamos los mejores, pero sí estamos entre los mejores. ¿Mm? Ahora, Gustavo, para ya ir finalizando, ¿cómo crees tú que se siente tu mamá y tu papá viendo todo lo que estás desarrollando como educador, como estilista y poniendo muy bien en alto el apellido Torres? Tú sabes, José, que eso es algo que no creo que... O sea, no lo vi o no lo sentí, o ellos pensaron de repente, no, si le digo se va a crecer, ni de mi padre ni de mi madre. Te lo aseguro. Y por eso creo yo que tampoco me la creo. ¿Me entiendes? Han pasado los años, de repente sí, por amigos que son muy allegados, o gente que me dice que sí, pero la verdad no me la creo. O sea, yo sigo siendo el mismo Gustavo de siempre, el que tú me conoces de 20 años hasta ahora. Obviamente de repente un poquito más maduro porque me tengo que medir, porque tengo una cierta edad y X cosa, pero después en la parte creativa soy el mismo, ¿no? Yo espero, no he hecho nada por mis padres, por hacer que se sientan mejor. Lo que sí ellos se fijaban era que mi familia esté mejor. Y creo que el resultado de tener un trabajo, de hoy en día estar tranquilo después de pandemia, de haber pasado como muchas otras familias y estar bien. Y creo que todavía sí hay Gustavo para rato, Pivot Point para rato, ¿no? El equipo de Pivot Point Perú para rato, porque ojo, estoy hablando de mí, de cabello, pero tengo hermanos educadores en maquillaje, en uñas, en piel, que son mis hermanas menores, ¿no? Y que son amigas y que espero que les vaya muy bien y que con el tiempo vayan haciendo más por nuestro Perú, ¿no? Porque en realidad lo que estamos haciendo no es por nosotros, creo que es por nuestro Perú. Así como te hablé de que yo en ese campeonato me puse el polo de Perú, y es otra cosa cuando estás en otro país, ¿no? Y te dices, wow, qué bravo. Lo mismo me siento yo ahora, 20 años aquí, y hace poco también estuvimos en una capacitación en México y me sentí igual, o sea, educadores que estaban en plataforma, yo no había tenido la oportunidad, pero que te saludaban como que tú eras más. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué? O imagínate, pues, ¿no? Un educador creo que era de Estados Unidos, me dice, ¿qué te voy a enseñar? O sea, digo, no, siempre hay algo que enseñar, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, es algo que tienen que aprender, ¿no? Que yo lo aprendí en Pivot y que obviamente mientras más sabes, mientras más aprendes, menos sabes. Entonces podemos dar fe, Gustavo, que la peluquería también a ti te cambió la vida, ¿no? Siempre, José. Siempre, eso no lo dudo, o sea, y no lo cambiaría. O sea, si me dices qué quisiera hacer si vuelvo a morir y vuelvo a nacer, quiero ser peluquero. Perfecto. Para mí ha sido muy placentero poder volver nuevamente a conversar. Sé que no va a ser la última, nos vamos a seguir encontrando en el camino de la belleza. Gracias, Gustavo, gracias por dar tu testimonio, gracias por ser paciente también, gracias por ser ese amigo que la peluquería me dio, gracias por poder llamarte en algunas situaciones adversas que uno pueda pasar y siempre tener esa respuesta tuya. Gracias por cobijarme en tu hogar también en algún momento cuando te he visitado. Gracias por ser ese maestro que está trascendiendo en el tiempo, ese maestro que está dando y sembrando esa semillita del conocimiento en sus alumnos. Gracias por aportar al sector de la peluquería, el sector de la peluquería latina. Gracias porque definitivamente eres una persona que está trascendiendo y va a seguir trascendiendo, Gustavo. Y para finalizar me gustaría que te puedas despedir de todos los seguidores de la revista Greñas y tus sentimientos, ¿cómo te has sentido en esta entrevista? No, yo siempre me siento cómodo contigo, José. Ya sabes que es una amistad desde chiquito, de como lo conocía Dairo, ¿no? Con Gamboa. Yo recién también empezaba en la peluquería, pero no, decirles a todos los Pivot Lovers, a todos los Greñas Lovers, a todo el gremio de peluquería, sea de belleza, mejor dicho, no dejen sus sueños. Y ojo, si no pasa hoy, va a pasar mañana. O sea, no te desesperes porque hoy te sucedió. Yo soy fiel a un pensamiento en donde cuando no te va a pasar, tienes que acostumbrarte a eso.
y tienes que ver de que si no es en este momento, de repente va a ser más adelante o faltó más esfuerzo tuyo, nada más, ¿sí? Así que crean en ustedes, amen a sus familias, ¿ok? Amen a sus amigos si se dejan querer, amen a sus padres, por favor, no dejen a sus padres solos, los que tienen, yo ya no tengo a ninguno, ¿me entiendes? Pero, por favor, crean mucho en ustedes. Y si no pasa hoy, pasará mañana, como dice la canción. Un gusto, cuídense mucho. Y como siempre digo, en el camino de la belleza nos vamos a seguir viendo, pero sobre todo también, antes de terminar, ayúdenos chicos, ayúdenos comentando, compartiendo e interactuando con nuestro contenido de valor, porque si hay algo de lo que justamente puedo también mencionar, es de que siempre nosotros tratamos de aportar contenido de valor para toda esta gran comunidad de amantes de la belleza capilar y amantes de la belleza profesional en sí. Así que soy José Yáñez y como siempre digo, en el camino de la belleza nos vamos a seguir viendo. Chao chicos. Bye. Nos vemos. Perfecto.